camaradas, señores y señoras, ¿cómo están? Me llamo Vitaly Lozov, guía de Moscú, y en este vídeo les quiero dar unos detalles sobre la muerte de Lenin. Como siempre también les doy el contexto actual de los aniversarios de la muerte del fundador de la URSS. Fundador de la URSS, miren con qué respeto los gringos tratan a sus padres fundadores. Y aquí en el espacio postsoviético los pueblos ya están acostumbrados al anti-leninismo de sus élites. Ucrania vivió una onda de Lenin-emotos. En Rusia Putin critica a la URSS y maldice a Lenin personalmente. Putin dijo, por ejemplo, que Lenin había puesto una bomba atómica bajo Rusia. O sea, la culpa por la pérdida de Ucrania, de Bielorrusia y de otros países hermanos es de Lenin esta culpa y no es de Yeltsin, vendepatria separatista que metió a Putin en el Kremlin con su dedazo. No obstante, para los tiempos de disturbios como ahora, Lenin puede ser un gran maestro, que en pocos años reconstruyó el imperio en la forma más moderna, usando la energía de la crisis y la ideología más avanzada de aquel entonces. Los éxitos y los errores también de este genio deben ser estudiados cuidadosamente. Es un tema muy rico que requiere muchas horas y por eso les recomiendo mis tours como Lenin Tour. Es un viaje a Gorky Leninsky, a 40 kilómetros del centro de Moscú, donde visitamos el Museo Lenin de 1987, la última palabra del oficialismo soviético, y también visitamos ahí el despacho y el apartamento de Lenin en el Kremlin. Una recreación porque el apartamento de verdad, el apartamento museo de Lenin en el Kremlin, fue cerrado por Boris Yeltsin. Ahí mismo conocemos el último hogar de Lenin, la casa donde él murió, la tina donde le hicieron la autopsia y de donde su cuerpo fue trasladado a la ciudad. Y es por esta casa que mudaron ahí a Gorky el despacho del Kremlin y antes habían inaugurado ahí el Museo Lenin. Es muy interesante, les aseguro. También hace poco yo elaboré un tour sobre la revolución en Moscú, explicando la lógica de la revolución rusa, historia de los combates en Moscú, detalles de la mudanza del gobierno soviético de Petrogrado para Moscú, cómo se cambiaba la capital nueva, etc. Y resulta que mis turistas rusos, moscovitas, no saben más que mis turistas extranjeros. Eso fue una gran sorpresa para mí. Los rusos de hoy son como extranjeros en su propio país. Y como consecuencia hay una gran demanda de los conocimientos sobre nuestro génesis, sobre nuestro origen. Y ustedes saben que los pueblos suelen invertir los discursos antipopulares. Por eso la nostalgia por la URSS es total en Rusia. Cuanto más se miente sobre la URSS, más prosoviético se vuelve el pueblo. Así los rusos poco a poco han llegado al reconocimiento de Stalin, lo registran varios sondeos de la opinión pública. Por supuesto, el oficialismo tiene en cuenta eso y está tratando de igualar Putin con Stalin, diciendo, ok, si les gusta Stalin, tendremos que apretarnos el cinturón, tendremos que reprimir disidencias, pero la gente está preguntando, ¿por qué? ¿Por un nuevo yate de Abramovich o por un título del Barón de Siberia en Londres para algún niño gay del enésimo ex KGB traidor? Obviamente los temas de Lenin y de Stalin son explosivos. Por un lado, el gobierno de Putin trata de silenciar estos temas. El mausoleo de Lenin para la fiesta principal, que es el 9 de mayo, se tapa con una porquería plástica, pero de tal modo el putinismo profana también el desfile de la victoria de 1945, cuando los soldados soviéticos con desprecio echaron 200 banderas y estandartes de los nazis justo para el mausoleo de Lenin. Por otro lado, el gobierno trata de criminalizar a Lenin. Para el aniversario de 100 años de la Revolución de octubre fueron hechas varias películas y exposiciones mediocres, mostrando a los revolucionarios como a los criminales, aventureros y
psicópatas. El mensaje fue que la revolución era una casualidad, que faltó la voluntad de la nobleza para reprimir al populacho subhumano. Una simplificación grotesca e ignorante. En cambio, Immanuel Wallerstein, convidado a los fórums de Moscú como un antiglobalista, solía decir a las élites rusas que Lenin podría ser un héroe nacional de Rusia. Además, los revolucionarios podrían ser los superhéroes del universo de Marvel, la terrorista y mártir Marusia Spiridonova de los socialistas revolucionarios de izquierda, la mujer más influente de la revolución rusa, el expropiador bienaventurado Kamo, el experimentador biopunk Bogdanov murió experimentando consigo mismo. Eso sin hablar de Lenin, Stalin y Trotsky. Los virajes políticos de Lenin eran fenomenales y muy interesantes para entender la historia de las ideas radicales. Voy a nombrar algunos movimientos con los que Lenin tuvo que discutir o hacer las paces. Miren, anarquismo, socialismo, socialismo revolucionario, liberalismo, sin hablar de las corrientes dentro del bolchevismo, donde había de todo, incluyendo a los socialistas cristianos, constructores de Dios, constructores de Dios. Les invito al cementerio número 1 de Rusia, a la pirámide clave de nuestra Teotihuacán, ciudad de los dioses. Es probable que en un futuro Lenin sea enterrado, por eso presten atención, por favor. Cada vez con más frecuencia el putinismo lanza esta iniciativa de entierro para trolear la opinión pública o para desviar la atención de la agenda política. Yeltsin quiso destruir el mausoleo en 1998. De todas formas, cuando Lenin sea enterrado, el mausoleo, si se queda como un museo, finalmente perderá su significado sacral. Lenin murió el 21 de enero de 1924 en su residencia de campo Gorky, de hecho distanciado del poder, semiparalizado y mudo. Después de una serie de ACV, ataques cerebrales. Lenin murió bastante joven, a la edad de 54 años, por eso su muerte fue entendida como prematura. Le hicieron ahí en Gorky una autopsia. El escultor Sergei Merkurov, primo del místico famoso Georgi Gurdjieff, hizo también una máscara póstuma de cera y 6 máscaras de yeso. Y luego todos los monumentos a Lenin en la URSS los hicieron sobre la base de estas máscaras. El escultor Merkurov hizo en total 300 máscaras, yo creo, máscaras póstumas de Lenin, Dzerzhinsky, Gorky, de Mayakovsky, hasta de Bulgakov. Después de una despedida de los campesinos locales ahí en Gorky, un tren de luto llevó el cuerpo de Lenin a Moscú. No había un luto oficialmente declarado, pero toda la semana del 21 al 27 de enero era de luto total. Había sirenas de luto en las fábricas, había salvas de cañones y el día 27 de enero fue avisado como el día del entierro. Del 23 al 27, el cuerpo del caudillo fue expuesto para la despedida en la Casa de los Sindicatos. Desde la muerte del príncipe anarquista Kropotkin se formó esta tradición de celebrar ahí en la Casa de los Sindicatos los requiems civiles. Además, este edificio se encuentra al lado del Teatro Bolshoi, donde pasaban los congresos del partido de la Internacional Comunista y donde Lenin, 2 años antes, había declarado la creación de la URSS. Hacía menos 40 grados, por eso por el camino a la Casa de los Sindicatos estaban organizados los grandes fuegos, ¿sí?, para que la gente pudiera calentarse. Había banderas rojas, por supuesto, con cintas negras, pancartas, funerales, y los periódicos estaban llenos de los versos de duelo. Hoy es difícil imaginar que haya versos en los periódicos, siquiera por el motivo de la muerte de algún líder importante. Tal escala de luto se explica con frecuencia como una catarsis después de los años terribles de la guerra civil, acompañada por la invasión de 14 países extranjeros. O sea, esto fue una guerra por la independencia también. No es de sorprender que podamos comparar a Lenin con Lincoln, el presidente de los Estados Unidos. Son 2 guerras civiles, ambas se trataban de la independencia, ambos líderes muertos por consecuencia de atentados, y sí, Lincoln fue honrado con un monumento memorial en Washington, porque Lenin no merece su mausoleo en la Plaza Roja. Enseguida, después de la muerte de Lenin, se juntó el Politburó, la presidencia colectiva de la URSS.
y el único miembro ausente fue Trotsky, que estaba de vacaciones en Abjasia, que a mí me gusta mucho esta región también. Y así durante la primera reunión se tomó la decisión de organizar la despedida en la Casa de los Sindicatos, el 22 o el 23 de enero. El día 22 también el cuerpo de Lenin fue embalsamado por primera vez, por un plazo de una semana hasta el 27 de enero, cuando planearon el entierro. Y el día 23 de enero comenzó la despedida pública. No obstante, demasiada gente venía para la Casa de los Sindicatos, a pesar del frío de menos 40 grados, y además el gobierno se quedó empapelado por los correos que exigían prolongar la despedida y también exigían guardar el cuerpo de Lenin. El día 25 de enero el Politburó volvió a juntarse y votó por guardar el cuerpo en una cripta en la Plaza Roja. El arquitecto Shushev, que antes de la revolución trabajó para el sínodo de la Iglesia Ortodoxa rusa, construyendo las iglesias bastante bellas, entonces este Shushev recibió el encargo de diseñar una cripta. Y Shushev el 27 de enero construyó el primer mausoleo de Lenin en la Plaza Roja, que fue bastante humilde, ya que era temporal. Sin embargo, así la Plaza Roja, un lugar profano de comercio, se volvió definitivamente una plaza sagrada para todo el mundo. El mausoleo fue instalado al lado de una fosa común donde habían sido sepultados los revolucionarios víctimas de los combates del octubre de 1917 en Moscú. Un día antes, el 26 de octubre, Petrogrado fue renombrado como Leningrado, hoy San Petersburgo. El nombre de Lenin ponían a los rompehielos atómicos, a los cuerpos del espacio, a las avenidas centrales en todas las ciudades de la URSS. Su nombre lo escribían hasta con los bosques para que se pudiera leer desde las nubes. Claro que no había solo versos y flores, había maledicencia, había rumores del cambio del curso económico NEP, rumores de que Lenin fue envenenado por Trotsky o rumores de que Lenin había muerto 6 meses antes. El 25 de enero fue votada en el Politburó la decisión de guardar el cuerpo de Lenin. Trotsky, mucho más tarde, culpó por esta decisión a Stalin, por supuesto criticando esta idea como religiosa. Pero Stalin no fue de los bolcheviques constructores de Dios. Además, el hombre de Stalin en la comisión del entierro, Klim Voroshilov, estaba contra esta decisión. La versión soviética de las peticiones de masas y de la iniciativa de los médicos en realidad todavía sigue siendo la más convincente. Presidente de la comisión del entierro de Lenin, Félix Dzerzhinsky. Si la ciencia efectivamente puede conservar su cuerpo por muchos años, entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Los zares se embalsamaban porque eran zares. Nosotros lo vamos a hacer porque él era un gran hombre, no hay otros como él. Es curioso que había también ideas alternativas al embalsamamiento. Se ofrecía guardar el cuerpo en el alcohol, como se practicaba en Rusia de la época de Pedro el Grande. El miembro de la comisión del entierro, Leonid Krasin, un diplomático brillante de los primeros años de la URSS, del periodo del bloqueo de la URSS, el 28 de enero él ofreció a guardar el cuerpo de Lenin con ayuda del congelamiento profundo, o sea, congelarlo. Según una leyenda, este Krasin creía en la futura posibilidad de resucitar a los muertos con ayuda de la ciencia. Es una idea del cosmista ruso Nikolai Fyodorov y hoy llamamos este concepto criónica, y hay personas normalmente ricas que pagan por guardar sus cerebros y sus cuerpos esperando su resurrección en un futuro. Pero el bioquímico Boris Zbarsky y anátomo Vladimir Vorobyov se opusieron contra la idea del congelamiento, insistiendo en el embalsamamiento. El embalsamamiento les parecía más simple y además tradicional. En 1922 fue descubierta la momia de Tutankamón, así que este tema estaba muy de moda. Además, en 1881 fue embalsamado el cirujano ruso Nikolai Pirogov. El sarcófago con su momia se encuentra en una cripta dentro de una iglesia y tiene el libre acceso con el mismo fin que el cuerpo de Lenin, con el fin de honrar al muerto. La Iglesia Ortodoxa no tiene nada contra la momia de Nikolai Pirogov en Vinnytsia, pues Ucrania. La Iglesia Católica
Tampoco está contra la cripta real del monasterio de El Escorial en Madrid. Así que las críticas de la Iglesia respecto a Lenin, que su cuerpo literalmente no está en la tierra, son críticas bastante hipócritas y evidentemente politizadas. A propósito, la Iglesia Ortodoxa rusa, que aplaudió la abdicación del zar Nicolai II y luego nadie de los clérigos quiso acompañar su familia, arrestada por el gobierno de febrero a Tobolsk, esta misma iglesia se despidió de Lenin de la manera muy cristiana. El patriarca Tijan dio una aclaración especial al respecto, que el patriarca no compartía sus ideas, pero que Lenin, según las personas que lo conocieron, era un verdadero cristiano. Así que había misas de Requiem en las iglesias rusas por el motivo de la muerte del caudillo de la revolución. Más interesante todavía es la historia del nombramiento de Lenin como un Mahatma, o sea, alma grande. Nikolai Roerich, artista y teósofo, que no aceptó la revolución, que viajó mucho buscando la Shambhala. Entonces este Roerich en 1926 trajo a Moscú un cofre con la tierra de Himalaya, cofre enviado para la tumba de Lenin por los Mahatmas indios. También Roerich trajo una carta de estos Mahatmas y todo fue enviado en nombre de los camaradas Chicherin, Asuntos Internacionales, Asuntos Exteriores, y Stalin, secretario general del Comité Central del partido dirigente. Bueno, todo el siglo XX aquí. Les voy a citar un fragmento. Ustedes abolieron la iglesia, que llegó a ser un semillero de la mentira y superstición. Ustedes eliminaron la mezquindad, que llegó a ser un conductor de prejuicios. Ustedes destruyeron la prisión de educación. Ustedes liquidaron la familia de hipocresía. Ustedes quemaron el ejército de esclavos. Ustedes aplastaron las arañas de lucro. Ustedes cerraron las puertas de los burdeles de noche. Ustedes liberaron la tierra de los traidores monetarios. Ustedes reconocieron que la religión es un estudio de la totalidad de materia. Ustedes reconocieron la nulidad de la propiedad personal. Ustedes acertaron en la evolución de la comunidad. Esta carta de Mahatmas fue publicada en la URSS solo en 1965 en la revista Vida Internacional. Los líderes de los años 20 probablemente no la tomaron en serio, puede ser que sospecharon la mistificación de Roerich mismo. No obstante, Lenin, igual que Gandhi, fue reconocido de Mahatma. Putin dice que no tiene con quién hablar después de la muerte de Mahatma Gandhi y no quiere saber nada de Mahatma Lenin. Imaginen la responsabilidad del arquitecto Alexei Shchusev, quien debería en 3 días construir el primer mausoleo en la Plaza Roja para canalizar la catarsis de la guerra civil rusa. ¿Cómo tenemos que honrar su memoria? ¿Cómo marcar su lápida? En la arquitectura tenemos eterno el cubo. Del cubo viene toda la diversidad del arte arquitectónico. Déjenme hacer el mausoleo que nosotros vamos a erigir ahora en memoria de Vladimir Ilich, derivado del cubo. Yo comencé a recordar cómo los egipcios hacían las pirámides, pero aquí cerca estaba en la Plaza Roja el templo de San Basilio. Me dicen que yo debo hacer el mausoleo más alto que San Basilio. Yo comencé a revolver en la memoria, recordar todo y encontré en las excavaciones que bajo los muros de Troya había una cosa pequeña, pero significante. Entonces hice así. Nuestro conocido ya Leonid Krassin, en febrero de 1924, formuló sus términos de referencia para el mausoleo. Krassin escribió que por su significado para la humanidad, el mausoleo de Lenin debería superar a la Meca y Jerusalén. Al mismo tiempo, el mausoleo debe estar armonizado con el conjunto fantástico de la Plaza Roja, sin estropearlo, una tarea casi imposible de resolver, escribe Krassin mismo. Granito rojo o gris. Por lo que concierne a la escritura, quizá la mejor solución aquí sea la terrible por su sencillez escritura, simplemente Lenin. El mausoleo de granito fue construido para 1930. El rojo y el negro son colores de la bandera estatal soviética de luto.
Las columnas de pórtico deberían simbolizar la amistad de los pueblos. Estas columnas son del granito de las especies diferentes traídas de todas las 7 repúblicas soviéticas que había en aquel entonces: Rusia, Federación de Transcaucasia, Ucrania, Bielorrusia, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenia. Hasta 1993 el mausoleo de Lenin fue vigilado por la Guardia de Honor. Es sabido que el mausoleo está equipado con un laboratorio de mantenimiento del cuerpo de Lenin, que por cierto hizo varios descubrimientos importantes respecto al funcionamiento de la piel humana. Pero pocos saben que la muerte de Lenin también inspiró la creación de 2 institutos, el de cerebro y el de sangre. El 24 de enero, el cerebro de Lenin, su corazón y una bala extraídos de su cuerpo fueron expuestos en el Instituto Lenin, expuestos al público junto con sus cosas personales y con sus fotos, pero más tarde se cree que por la iniciativa de Dzerzhinsky, Seguridad Estatal, surgió la idea de un panteón de los cerebros de las personas geniales. Así, en 1925, fue organizado un laboratorio especial de estudio del cerebro de Lenin. Lo dirigió Oskar Vogt, neurólogo alemán que antes también participaba en el tratamiento de Lenin. Oskar Vogt hizo 34.000 cortes del cerebro de Lenin, comparando la estructura del cerebro de Lenin con los cerebros ordinarios. Al cabo de 2 años de estudios, Oskar Vogt informó que pudo explicar la genialidad de Lenin basándose en sus capacidades asociativas y combinatorias. Por supuesto, las teorías de Vogt desde la altura de hoy parecen ingenuas. Vogt hablaba de las células piramidales y otras cosas extrañas, raras, pero luego estas cosas todas fueron anuladas por la ciencia. Al mismo tiempo, las búsquedas modernistas de los soviéticos, yo creo que merecen todo el respeto. En 1928, el laboratorio del cerebro de Lenin fue transformado en el Instituto del Cerebro, que hasta ahora está activo. Su panteón tiene cerebros del poeta Mayakovsky, escritor Gorky, fundador de la cosmonáutica mundial Tsiolkovsky, fisiólogo Pavlov, físico Landau, director Stanislavski, políticos como Lunacharsky, Kirov, Krupskaya, mujer de Lenin, Bogdanov, etc. Y como no había mucha relación entre la estructura cerebral y las capacidades humanas, el instituto avanzaba en sus estudios paralelos, en sus estudios del funcionamiento de la memoria, por ejemplo, en el plan de enfermedad de Alzheimer. También había avances en los estudios de ACV, autismo. Las cartas de la gente por el motivo de la muerte de Lenin con frecuencia tenían reproches. ¿Por qué el gobierno no pensaba sobre el tratamiento de Lenin? O incluso, ¿por qué el gobierno no se preocupó por el rejuvenecimiento de Lenin? El tema de rejuvenecimiento era muy popular en los años 1920. La prensa amarilla con frecuencia escribía sobre la trasplantación de las gónadas de los animales a los humanos. Por cierto, de ahí viene la sátira de Bulgakov, Corazón de perro. Así que los reproches populares provocaron cierto interés gubernamental por el tema de rejuvenecimiento. Además, en la retórica de los discursos funerales de los jefes del partido, con frecuencia se trataba de que Lenin sacrificó su cerebro y sacrificó su sangre en la revolución. Y con el tema de sangre andaba loco el compañero de armas de Lenin, Alexander Bogdanov. Él fue uno de los competidores de Lenin en la dirección del partido en la primera etapa y luego se distanció de la política y se dedicó al estudio de la sangre con el fin de rejuvenecimiento y también con el fin de reintegración física del pueblo. Un ultradisidente fantasta, Bogdanov, recibió la oferta de Stalin de crear el Instituto de Transfusión de Sangre. Y este instituto se instaló en el mismo edificio donde al inicio se quedaba el laboratorio del cerebro de Lenin. Bogdanov era un verdadero biopunk y murió experimentando consigo mismo. Bueno, amigos, qué historia, ¿no? Mahatmas, cerebro, sangre, biopunk. Hasta la muerte de Lenin aportó al progreso de la humanidad. Hay muchos mausoleos en Europa, en Asia, en Américas, pero no hay ninguno como el mausoleo de Lenin
en la Plaza Roja de Moscú. Espero que les haya gustado mi informe de hoy, espero sus críticas como siempre, porque es un tema abismal, no pude mencionar todos los detalles. Ayuden a promover mi canal y hasta la próxima vez. Adiós amigos, chao.